Ahora le damos el lugar a la doctora María José Masi, que es nuestra endocrinóloga en el Hospital Gutiérrez de La Plata, que nos va a hablar de la asociación entre tiroides y enfermedades cardíacas. Bueno, María José. Bueno, muchas gracias por la invitación a los organizadores. Bueno, vamos a hacer una introducción sobre la probable relación entre la tiroides y el corazón. A ver si funciona. ¿Ven la pantalla? Sí, perfecto. Ahí está. Bueno, vamos a ver en primera instancia los efectos de las hormonas tiroides a nivel de la función cardiovascular y luego vamos a introducirnos en los efectos del hipotiroidismo en la función cardiovascular y los efectos del hipertiroidismo. Por último, voy a hacer una mención sobre el síndrome de T3 baja en insuficiencia cardíaca. Para hablar sobre función cardiovascular es necesario conocer el efecto de las hormonas tiroideas en el nivel del cardiomiocito y del sistema cardiovascular y conocer que las hormonas tiroideas generan sus efectos a través de vías genómicas y no genómicas. Dentro de las vías genómicas se unen a receptores nucleares alfa y beta y con esto generan aumento o disminución de transcripción de genes involucrados en proteínas estructurales o regulatorias de la función cardiovascular. Es así como en este cuadro podemos ver cómo la T3 aumenta la actividad o la transcripción de genes de la miocina, de la cadena alfa de miocina, disminuyendo también la cadena beta de miocina, y esto va a generar un aumento en la velocidad de contracción. Asimismo, también estimula la transcripción de la proteína cerca, involucrada, que es una proteína que se encuentra en el retículo endoplásmico, que genera un aumento del paso de calcio del citosol al retículo endoplásmico y disminución de la transcripción de la fosfolamba, que esto va a aumentar la velocidad de relajación de la diástole. Por otro lado, va a disminuir la síntesis de colágeno y aumento de las metaloproteinasas, disminuyendo la fibrosis cardíaca, y aumenta la transcripción de los receptores beta-1 adrenérgicos, aumentando la velocidad de contracción y la frecuencia cardíaca. Por otro lado, las hormonas tiroideas ejercen sus acciones a través de efectos no genómicos, ya sea actuando a nivel de canales iónicos o activando vías de transcripción de señales, y también inducen la producción del óxido nítrico a través de la inositol trifosfato, generando vasodilatación arterial. En este gráfico podemos observar lo mismo que le estaba mencionando, pero más figurativo, estimula positivamente a la cadena alfa de miocina, como podemos ver acá, a la calcio ATPasa, que es la cerca, estimula también la sodio-potasio ATPasa, el canal de potasio voltaje dependiente por vía directa y el receptor beta-1 adrenérgico, y inhibe la transcripción de la cadena beta de miocina, la fosfolamban, la bomba sodio-potasio de la membrana celular y la venilatociclasa. Estos efectos se traducen en cambios hemodinámicos de las hormonas tiroideas y lo que generan es una disminución de la resistencia vascular con aumento de la vasodilatación y aumento de la precarga, aumentan el retorno venoso, un efecto cronotrópico e inotrópico positivo, aumenta el volumen minuto y aumenta el gasto cardíaco. Bueno, vamos a ver qué pasa en el hipotiroidismo en cuanto a la función cardiovascular. La frecuencia de hipotiroidismo, según las estadísticas estadounidenses, afecta entre el 4 y el 10% de la población, y el hipotiroidismo subclínico tiene una prevalencia del 10%. En el hipotiroidismo lo que se puede observar es una disminución del gasto cardíaco por alteración de la relajación del músculo liso, disminución del óxido nítrico, que esto va a llevar a un aumento de la rigidez arterial con aumento de la resistencia vascular sistémica. Además, colaborando con la alteración, digamos, cardiovascular, hay una anemia normocítica normocrómica debido a que hay una disminución de la eritropoyetina. Por otro lado, hay un aumento del colesterol LDL debido a que hay una disminución de la expresión de receptores de LDL en el hígado y disminución de la monoxigenasa,
Y las guías latinoamericanas de tiroides recomiendan la pesquisa de hipotiroidismo en aquellos pacientes que presenten un colesterol LDL mayor a 160. Por otro lado, el hipotiroidismo también puede generar derrame pericárdico por aumento de la permeabilidad capilar y reducción del drenaje linfático. Bueno, los síntomas que se pueden observar en el hipotiroidismo en cuanto a la función cardiovascular son inespecíficos y va a depender obviamente de la edad, del tiempo de evolución del hipotiroidismo, de la gravedad del hipotiroidismo y si padece o no una enfermedad cardiovascular previa. Los eventos más importantes que se observan son, como ya dijimos, el aumento de la resistencia vascular periférica, hay una disminución del gasto cardíaco, hay una disminución de la TA siastólica con aumento de la TA diastólica, disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la contractilidad, disminución de la volemia y la dislipemia agregada que genera enfermedad aterosclerótica. En el examen físico, en cuanto al sistema cardiovascular, se puede observar una disnea de esfuerzo, intolerancia al ejercicio, episodios de dolor anginosos en pacientes sin coronariopatía y bradicardia, menor amplitud de pulso, palidez y frialdad de las extremidades e intolerancia al frío por disminución del gasto cardíaco y, como ya dijimos también, hipertensión diastólica que se observa en el 20 al 40% de los pacientes con hipotiroidismo por aumento de la resistencia vascular y rigidez arterial. También se puede observar disminución de los ruidos cardíacos y se asocia con un derrame pericárdico, por ejemplo. Bueno, como métodos complementarios podemos observar en la radiografía de tórax aumento del diámetro cardiotorácico, si hay un derrame pericárdico o un corazón dilatado. En el ecocardiograma puede haber hipertrofia septal asimétrica. En el electro lo más frecuente es la bradicardia sinusal. Y en el laboratorio hay un aumento de las enzimas de la CPK, que se puede observar en el 30%, TGO y LDH. Estos cambios, tanto en el laboratorio como en el electro, se pueden revertir con el tratamiento con levotiroxina. En cuanto a la insuficiencia cardíaca, el hipotiroidismo puede generar disfunción diastólica, ¿sí? Además de la hipertensión diastólica asociada. Y se observa un gasto cardíaco bajo con frecuencia cardíaca y volumen sistólico disminuido. Otro detalle es que en la insuficiencia cardíaca avanzada hay una disminución de la conversión de T4 a T3, ¿sí? Que esto lo vamos a ver al final de la clase, y que los niveles bajos de T3 se asocian con mayor mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Con respecto a las arritmias en el hipotiroidismo protege contra las arritmias, digamos, eleva el umbral arritmógeno y la incidencia de FA disminuye en los pacientes con hipotiroidismo. Pero se pueden observar bloqueos AB, complejos QRS bajos y raramente torsada de points, pero es muy raro de observar. Bueno, con respecto a la miodarona y la función tiroidea, esto es un capítulo importante para tener en cuenta y me parece que es interesante para charlar en esta clase, porque la miodarona es una droga muy utilizada en nuestro medio y está compuesta, el 37% de su molécula está formada por yodo. Entonces puede generarse un hipotiroidismo asociado a amiodarona o inducido por amiodarona. Generalmente se produce en áreas yodo suficientes en pacientes que tienen patología tiroidea previa o autoinmunidad. Y se debe a dos mecanismos. Principalmente puede ser por una falla en el fenómeno de escape del efecto Wolff-Chaikoff. ¿Qué significa esto? En un paciente con función tiroidea normal, cuando hay un exceso de yodo, el efecto Wolff-Chaikoff es que se disminuye la organificación de hormonas tiroideas, o sea, disminuye la síntesis de hormona tiroidea para protegerse de una sobrecarga, digamos, de hormona tiroidea al torrente circulatorio. Y después luego hay un fenómeno de escape de esta situación para evitar el hipotiroidismo. Cuando falla este fenómeno de escape, aparece el hipotiroidismo. Por eso se produce en pacientes con patología tiroidea subyacente. Otro mecanismo por lo cual la miodarona genera hipotiroidismo es porque inhibe la deiodinasa de tipo 1 y 2, con aumento de la T4 y de la T3 reversa y disminución de la T3. Acá podemos ver en este gráfico que hay una disminución de la deiodinasa tipo 1 y 2 con aumento de la T4, ¿sí? Y de la T3 reversa,
con disminución de la T3, que es la hormona tiroidea activa. Y se puede observar que es, digamos, frecuente un aumento de la TSH que se normaliza a los 2-3 meses. Este fenómeno de hipotiroidismo asociado a amiodarona es un fenómeno precoz, se observa principalmente al principio del tratamiento, ¿sí? En un 10 a un 20% de los pacientes, y puede acelerar un hipotiroidismo de Hashimoto también. Entonces se recomienda, al iniciar el tratamiento con amiodarona, se aconseja realizar un perfil tiroideo basal a los 3 meses y a los 6 meses. ¿Qué pasa en el hipotiroidismo subclínico? Los cambios que se observan en un hipotiroidismo también se observan en el hipotiroidismo subclínico. Hay aumento de la cardiopatía isquémica y aumento de mortalidad por todas las causas. Las guías latinoamericanas, en cuanto al hipotiroidismo subclínico de los lípidos, no recomiendan el tratamiento con levotiroxina en aquellos pacientes con hipotiroidismo subclínico para reducir los parámetros de LDL, ¿sí? Pero sí recomiendan, y hay evidencia, que el hipotiroidismo subclínico podría agravar una insuficiencia cardíaca congestiva con niveles de TSH mayores a 10. Entonces, existe evidencia disponible que sugiere la existencia de una asociación entre hipotiroidismo subclínico y eventos y mortalidad por enfermedad cardiovascular, particularmente en sujetos menores a 65 años. Las concentraciones de TSH más de 10 estuvieron consistentemente asociadas con un aumento del riesgo de mortalidad cardiovascular, y los niveles mayores a 7 estuvo relacionados con mortalidad cardiovascular. Es por ese motivo que el panel de la Sociedad Latinoamericana de Tiroides recomienda tratar a todos los pacientes que tengan niveles de TSH más de 10, ¿sí? Porque se relacionó con mayor riesgo de insuficiencia cardíaca y enfermedad y mortalidad cardiovascular. En aquellos pacientes que tienen una TSH entre 4,5 y 10, se recomienda tratar a los que son menores de 65 años con riesgo cardiovascular aumentado, por ejemplo, diabetes, hipertensión o síndrome metabólico. Y particularmente con más énfasis a los que tienen una TSH mayor o igual a 7.